Bueno, buenas tardes ya a todos. Yo soy Álvaro Gutiérrez Rodríguez y bueno, soy doctorando del programa de Biología Celular y Molecular en el área de genética. Y bueno, hago mi tesis dirigido por Eva García Vázquez y Gonzalo Machado Schiaffino sobre los efectos del cambio global a nivel genómico, epigenómico y transcriptómico en dos especies diádromas, que son el salmón atlántico y la anguila europea. Bien, bueno, yendo un poco rápido por la introducción, hablar un poco del cambio global, aunque bueno, llevamos todo el día hablando de él, pero bueno, el cambio global se puede definir un poco como el conjunto de factores de origen antrópico o antropogénico que afectan a la biosfera. Por lo tanto, es un concepto muy general que engloba cosas como bueno, alteraciones generales en la biodiversidad, cambios en el uso del territorio, contaminantes emergentes, cambios en la conectividad de especies, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en concreto yo me centro en dos especies diádromas que tienen dos ciclos antagónicos, siendo el salmón atlántico una especie anádroma que nace en los ríos, crece en el mar y después vuelve a los ríos a reproducirse, y la anguila europea, que es una especie catádroma que hace justo lo contrario, nace en el mar de los sargazos, migra a los ríos para crecer y finalmente vuelve al mar a reproducirse. Y bueno, una cosa que sí que tienen en común estas dos especies es que al tener dos ciclos que combinan que tienen largas migraciones y que tienen ciclos pues tanto de agua dulce como de agua salada, esto unido a que son especies en la mayoría de los casos semélparas, etcétera, etcétera, pues fueron muy afectadas tanto por la sobrepesca como por el conjunto de factores y de estresores de origen antrópico. Y hubo unas grandes reducciones de esos números censales. En el caso del salmón atlántico, estimar el descenso es un poco complicado porque bueno, se utiliza principalmente datos de capturas y las capturas de salmón son un poco complicadas siempre de decir, pero bueno, para que os hagáis una idea, en la década de los 50, 60, 70 habría una media aproximada de capturas en Asturias de unos 5.000 ejemplares y ahora mismo está en torno a 200, 300, este año creo que van por 30 y pico y va más de media temporada. Entonces el descenso es muy acusado. Y en la anguila europea se estima que el descenso que hubo de la población en cuanto al reclutamiento, es decir, el número de juveniles que llegan cada año a las costas de Europa es de en torno al 98%. Por lo tanto, son dos especies que están en una situación bastante crítica. Bueno, mi idea hoy era pasar un poco rápido por toda mi tesis doctoral un poco, bueno, yo estoy en el segundo año, pero ir un poco pasando por los resultados que ya tengo y las cosas que me gustaría hacer en el futuro. El primer objetivo de mi tesis doctoral es utilizar una especie bioindicadora, en concreto el mejillón mediterráneo, para caracterizar los principales estuarios de la región, es decir, el estuario del Sei y el estuario del Nalón, ya que albergan las mayores poblaciones de estas dos especies diádromas. Y bueno, ya que yo quería buscar los efectos que hay en el salmón y en la anguila, que son dos especies que bueno, solamente pasan parte de su vida en estos ríos, pues quería primero ver si éramos capaces de detectar algo en una especie bioindicadora que es sésil y que pasa toda su vida pues, en los estuarios. En segundo lugar, queríamos ya pasar a las dos especies diádromas y evaluar la respuesta genómica y epigenómica tanto en condiciones salvajes como en condiciones controladas de laboratorio. Posteriormente, también aprovechando que en el laboratorio se dispone de una gran colección de muestras temporales de salmón atlántico, queríamos realizar análisis de representación reducida con conversión con bisulfito para analizar una posible y potencial variación en cuanto a esos perfiles de metilación, ya que bueno, los cambios epigenéticos proporcionan a las especies una capacidad de adaptación rápida a cambios y bueno, aunque es algo un poco exploratorio, pues teniendo esa colección de muestras no teníamos que intentar hacerlo. Y bueno, finalmente el objetivo 4 es evaluar la tasa de hibridación interespecífica que hay entre salmón atlántico y trucha común. Porque bueno, yo estoy en el mismo laboratorio que Carmen, donde se lleva muchos años trabajando con hibridación, y bueno, la hibridación entre estas dos especies de salmónidos sí que está reportada desde hace mucho tiempo, pero bueno, al tener una población de salmones que está cayendo tan rápido y de una manera tan acusada, se quiere ver si esta tasa es cambiante y si existe una posible introgresión génica entre estas dos especies. Es decir, que haya un genoma de una especie que se esté incorporando en el de la otra o diluyendo de alguna manera, como hizo Carmen con sus merluzas. Bien, volviendo al objetivo 1, el cual ya concluí y está publicado recientemente en la revista Chemosphere, lo que hicimos fue ir al estuario de Avilés, al estuario del Sella y a la ría de Avilés para poder poner un poco en contraposición estos estuarios. Y ahí muestreamos 10 individuos de Mytilus galloprovincialis y determinamos tanto el nivel de metales pesados, de cadmio, plomo, arsénico y mercurio, como de microplásticos. Y además determinamos el patrón de expresión génica en esos mismos individuos para un panel de 6 genes que son biomarcadores tanto de estrés general como estrés oxidativo, como de detoxificación por metales pesados.
comenzando por la parte de los metales pesados, bueno, de los contaminantes en general, lo que pudimos ver fue, bueno, que había unas diferencias claras, principalmente en cuanto a cadmio y plomo en la ría de Avilés, las cuales eran bastante elevadas. Y bueno, en otra parte que hicimos previamente ya se determinó que había unos niveles altos en agua que correlacionaban con los niveles en tejido, pero bueno, eso finalmente quedó fuera de este artículo. Y también que, como podemos ver en el PCA, hay una diferenciación bastante clara para el tamaño muestral que tenemos, donde podemos ver que hay una diferenciación hacia la parte derecha del PCA, donde aparecen los dos puntos de la ría de Avilés, que está principalmente definida por las concentraciones de cadmio y de plomo, y una diferenciación hacia la izquierda, donde se agrupan las muestras del sella y del nalón, donde la principal contribución es por los microplásticos, lo cual es de esperar porque bueno, son sistemas fluviales mucho más grandes, con mucha más densidad de población, donde además hay mucho turismo, etcétera, etcétera. Mientras que bueno, el río de Avilés, como ya vimos hoy, pues está muy contaminada y muy antropogenizada. Y bueno, finalmente bueno, nuestro objetivo era determinar diferencias en cuanto al nalón y el sella, que bueno, pues a priori no fue muy fácil, principalmente por eso, porque teníamos un tamaño muestral algo reducido. Pero bueno, lo que sí que pudimos hacer, combinándolo con el análisis de expresión génica, fue ver qué interacciones había entre esos genes que estaban relacionados con la detoxificación, el estrés oxidativo, etcétera, etcétera, y los contaminantes que habíamos medido. Y encontramos, aplicando modelos de regresión lineales mixtos, regresiones bastante significativas y positivas para la concentración de cadmio y plomo en tejido y los niveles de la metallotinina 10 y 20, que bueno, esto no es un gran descubrimiento porque es algo que se sabe de mucho tiempo, pero sí que es verdad que para nuestro objetivo, que era una caracterización local, pues es un dato que nos viene muy bien para después, y que había una relación negativa entre la cantidad de microplásticos clasificados por la Agencia Química Europea como dañinos, perjudiciales, tóxicos, irritantes, etcétera, etcétera, con la superdosis de ismutasa 1, que es un gen muy importante en la eliminación de las especies reactivas de oxígeno. Bien, una vez concluido esa parte, pasamos ya a la parte de analizar, aplicar un enfoque muy similar, pero ya en nuestra especie problema, que era la anguila europea. Y para ello realizamos una parte con angulas procedentes de 6 estuarios diferentes de la región, incluyendo los 3 que teníamos en el estudio de los mejillones, a los que añadimos individuos de una reguera que desemboca en Perán, la ría de Aboño y el río España. Y para ello cogimos 10 angulas de cada lugar, que bueno, fueron cedidas por pescadores. Y bueno, aplicamos la misma metodología que teníamos con los mejillones, determinación de microplásticos, de metales pesados, y aplicamos un panel, en este caso, de 8 genes bioindicadores. Y realizamos un experimento de exposición a poliestireno puro, que realizamos precisamente aquí en el Acuario de Gijón, gracias a la ayuda de Susana y Jorge, y aplicamos el mismo enfoque, el mismo panel de genes. Y bueno, este artículo, que ahora mismo está en revisión en Aquatic Toxicology, fue un artículo, bueno, un conjunto de datos bastante ruidoso, principalmente porque al final partíamos de un tamaño muestral también bastante reducido y una especie muy diferente a los mejillones, porque bueno, es una especie que tiene una diversidad genética muy grande, que además tiene una diversidad genética muy grande, es decir, una diversidad nucleotídica alta, en comparación con otros peces, y que además es una única población en toda su área de distribución, por lo tanto esa variación genética está distribuida homogéneamente. Entonces, claro, los propios individuos ya eran muy diferentes per se. Lo que sí que pudimos encontrar fue que cuando realizamos un análisis de agrupación, un clúster, tanto en el dendrograma de abajo, que se realizó utilizando el patrón de los 5 contaminantes medidos, había una agrupación donde se situaban de manera conjunta los individuos de Avilés y los individuos de Aboño, que son los 2 sitios más antropizados de nuestro grupo de localizaciones, y que también lo hacían los individuos del SIE y los del Nalón, quedando bueno, luego los puntos de España y de Perán un poco separados, porque bueno, también en esta parte también se incluyeron datos de nitritos y nitratos, y bueno, fue un poco lo que hizo que esos 2 puntos se separaran al tener más nitratos. Pero bueno, pasando de nuevo a la parte de arriba, donde tenemos un mapa de calor de la expresión génica, podemos ver que la agrupación que se forma es la misma que aparece cuando se utiliza con los metales pesados. Si bien es cierto que la variación que había en cuanto a la expresión génica para los individuos de cada punto era bastante alta. Y bueno, aquí, siendo un estudio relativamente ruidoso, lo que sí que podemos decir es que estas angulas, que bueno, recordemos que bueno, nacen en el mar de los Sargazos, luego tienen una migración bastante larga, que se estima que ronda los 2 años hasta llegar aquí, y nosotros estábamos mostrando individuos que tal vez llevaban en esos estuarios, no sabría decir, pero podría ser 1 semana, 2 semanas, 1 mes, un tiempo así, o sea, una parte muy pequeña de su vida. Por lo tanto,
es algo bastante destacable encontrar un patrón de agrupación de esta manera en juveniles de una especie amenazada. Y bueno, en sitios donde la mayoría tenemos contaminación, pero no es una contaminación excesiva, salvo bueno, en Avilés y en Aboño. Bueno, y en cuanto a la parte... bueno, se me olvidaba decir que bueno, el gen que más clasificó los puntos era el HP70, que es una chaperona que degrada proteínas que están pues, mal plegadas o que tienen algún tipo de problema. Y ese mismo gen fue el que después, en análisis de los datos del acuario, encontramos que estaba sobreexpresado en las anguilas del grupo de tratamiento con la concentración de poliestireno más alta. Por lo tanto, parece ser que sí que había una potencial respuesta, pese a tener un tamaño muestral pequeño y unos datos relativamente ruidosos. Y bueno, después, dentro de este mismo objetivo, pretendíamos realizar algo parecido, pero con salmón. Y para ello lo que hicimos fue coger 6 localizaciones pertenecientes a las cuencas del Nalón, del Sella y del Esba y muestrear 12 juveniles de salmón en cada uno de esos puntos. Aquí, esta parte todavía no está concluida, es en lo que estoy ahora más centrado. Decidimos aplicar el mismo enfoque, medir metales pesados, medir microplásticos y definir un panel de expresión génica que, bueno, al final la expresión génica mides un poco estrés agudo, porque es como sacar una fotografía al patrón de expresión que tiene ese individuo en ese momento. Entonces tú no sabes determinar muy bien si eso es persistente, si eso hace un mes sigue ahí o si mañana va a cambiar el patrón. Por ello, en este punto, y viendo los datos anteriores, decidimos incorporar un análisis de estrés más de tipo crónico. Y ahí lo que vamos a hacer ahora, en junio-julio, es realizar un ELISA en escamas de estos salmones para determinar el nivel de cortisol, ya que bueno, el cortisol se va acumulando con el paso del tiempo en las escamas. Y en cuanto a la parte de mesocosmos en salmón, gracias a la colaboración de la Asociación de Pescadores de las Mestas del Narcea, realizamos un experimento de exposición a temperaturas elevadas en huevos de salmón. Y bueno, para ello definimos 6 familias de salmón y pusimos hermanos de esas familias a 3 temperaturas diferentes. La baja de 7,5, que es cercana a la temperatura óptima, la alta 12,5, que es cercana a la crítica, y luego utilizamos la temperatura del río de manera que bueno, podamos ver un poco qué es lo que está pasando en los ríos de la región. Y bueno, ahora mismo nos encontramos en la parte de laboratorio y pretendemos hacer tanto análisis epigenómicos aplicando el mismo enfoque que con las muestras temporales, hacer una secuenciación con representación reducida con bisulfito y posteriormente realizar un análisis transcriptómico con RNA-seq. En el objetivo 3 era el que os decía antes, que aprovechando la colección de muestras históricas que tenemos, pretendemos ver si hay alguna región del genoma cuyo patrón de metilación general haya cambiado a lo largo del tiempo y tratar después de relacionarlo con algunos de estos cambios en cuanto a estrés general que está sufriendo esta especie. Y bueno, actualmente esta parte está en la fase de análisis de datos y yo creo que será el siguiente artículo que salga a la luz. Y bueno, y luego finalmente, en cuanto a la parte de hibridación interespecífica, aquí lo que realizamos fue muestrear más o menos unos 900 salmónidos en diferentes ríos de la región, en el Leo, en el Esba, en el Nalón, en el Sella y en el Purón, y realizar el análisis de 2 marcadores moleculares en tejido. De manera que identificamos 10 individuos que eran híbridos para estos 2 marcadores, lo que representaba un 1,12 de tasa de hibridación. Y bueno, la idea que tenemos ahora es realizar librerías de DIRADSEQ como las que utilizó Carmen para poder ver la posible introgresión adaptativa, bueno, introgresión y la potencial adaptatividad de esa introgresión. Pero bueno, también es algo muy especulativo que me meteré en el futuro en ello. Y esto es todo. Muchas gracias a todos.